Estimados ciudadanos, hay que observar con lupa lo que ocurre justo frente a nuestras narices en este preciso instante, una realidad que los medios tradicionales omiten. No estoy aquí para lanzar teorías sin fundamento, sino para que, con criterio y madurez política, unamos las piezas de este complejo rompecabezas geopolítico, porque todo, absolutamente todo, está interconectado. Se avecina una reducción dramática en las tasas de natalidad para los próximos años. Según fuentes de alta credibilidad como el Portal Político, nos enfrentamos a una superbacteria que cobrará la vida de al menos 40 millones de personas para el año 2050. Esto no es un hecho aislado, es una cadena de eventos donde encajan perfectamente los conflictos en Gaza, Ucrania, Siria y las tensiones en Irán. Todo esto forma parte de una misma estrategia sistémica que conduce a una reducción de la población mundial. Estamos hablando de una crisis sanitaria que borrará décadas de avances médicos. El tiempo apremia y no es retórica alarmista. Vamos a desglosar esto con seriedad. Esta superbacteria tiene el potencial de eliminar a 10 millones de almas por año. No es un escenario futurista, es una realidad palpable que ya opera ante nuestra vista gorda. En Gaza, los facultativos se ven obligados a amputar extremidades a niños. ¿La razón? Las infecciones ya no responden a los fármacos convencionales. Y esto, señores, es solo el preludio. Si no actuamos con firmeza política y sanitaria, esta crisis cruzará las fronteras bélicas desde Europa del Este hasta nuestros propios hospitales locales. Independientemente de nuestra geografía, enfrentamos una crisis sanitaria que amenaza con diezmar a millones. Parece que la sociedad, en su letargo, ignora que ya vamos tarde. El problema de fondo, documentado científicamente, es la resistencia bacteriana exacerbada por la maquinaria de guerra global. Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928, caímos en la arrogancia de creer que las infecciones eran historia, pero el abuso sistemático de antibióticos, tanto en humanos como en la industria ganadera, nos ha llevado a este callejón sin salida. Las bacterias han evolucionado, se han adaptado al sistema mientras proliferan en las condiciones infrahumanas de los conflictos armados. Hoy, una simple herida superficial podría ser una sentencia de muerte. Los datos duros del 2019 ya indicaban que la resistencia antimicrobiana causó directa o indirectamente millones de decesos. El pronóstico para 2050 es aterrador, más letal que el cáncer. Y miren que el cáncer ya es un flagelo en ascenso. Lo más grave es cómo esta crisis se agudiza en teatros de operaciones militares como Gaza o Ucrania, donde la falta de insumos crea la tormenta perfecta para estas superbacterias que no respetan fronteras ni pasaportes. Ya sea en Rusia, Estados Unidos o aquí en nuestra región, la amenaza es omnipresente. La falta de control sanitario en zonas de guerra nos está cegando ante la magnitud real del problema. La Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre esta nueva realidad. La guerra ha empeorado el escenario. La falta de higiene en refugios y la escasez de medicinas impulsan la propagación. Antes de este estallido bélico global, Ucrania ya tenía problemas serios de resistencia antimicrobiana con escasos laboratorios para su monitoreo. Hoy, aunque hayan aumentado su capacidad, el contexto bélico impide una gestión adecuada. Es como una estrategia de guerra biológica no declarada. Primero debilitas las defensas y luego permites que proliferen agentes patógenos. Mágicamente se crea el caldo de cultivo para estas superbacterias, coincidiendo con la aparición de nuevos virus sin cura y la caída en picada de la natalidad. Pareciera existir una agenda para la reducción demográfica. Vean el caso del virus Nipah o las nuevas variantes de la viruela, ahora denominada Mpox.
Son enfermedades que saltan de animales a humanos y que, tras décadas confinadas, ahora se expanden globalmente. El Mpox, por ejemplo, tiene un periodo de incubación traicionero y síntomas dolorosos. No existe cura definitiva y en naciones con sistemas de salud precarios, la mortalidad es significativa. Aunque hay vacunas, su distribución es desigual y costosa, respondiendo a intereses de mercado más que humanitarios. Retomando el dato, se estima que para 2050, solo por superbacterias, habremos perdido 40 millones de vidas, sin contar las nuevas cepas virales. Lamentablemente tenemos casos cercanos y figuras públicas que han sucumbido ante estas bacterias resistentes recientemente, demostrando que esto no es un problema lejano de India o África. Lo vemos en nuestros barrios, personas con afecciones cutáneas graves que nos obligan a mantener la distancia por precaución. Esta crisis avanza silenciosamente en las potencias occidentales como Estados Unidos y Europa. La movilidad global de tropas y civiles garantiza la expansión de estas infecciones. Seguramente ya están operando en México, Argentina, Perú y aquí mismo. El origen radica en el abuso farmacéutico y el caos post-pandemia, sumado a la proliferación de guerras que parecen orquestadas. Y a esto súmenle la misteriosa reducción de la fertilidad. Hace apenas un lustro la narrativa oficial era la sobrepoblación. Hoy, mágicamente, el discurso ha girado 180 grados. La humanidad está en riesgo de no cumplir las tasas de reemplazo generacional. Muchos culpan a la resistencia antibiótica y tienen razón. Aunque usted no se medique, consume antibióticos a través de la carne. La industria alimentaria, en su afán de lucro, atiborra de fármacos al ganado y a las aves para mantenerlos vivos en condiciones de hacinamiento. Esa carga química termina en su plato. Es un ciclo perverso. La industria nos enferma y la farmacéutica nos cura, todo por el capital. En Europa hay regulaciones, pero en nuestra América y en Estados Unidos el uso es alarmante. Es un retroceso civilizatorio. Reflexionen. En 2018 hablábamos de exceso de gente. Luego, tras el confinamiento global, ahora el problema es la despoblación. También debemos mencionar la crisis de los opioides como el fentanilo, que está devastando comunidades enteras en el norte del continente. No son cifras menores, son miles de muertes mensuales. Es una crisis de salud pública derivada de un sistema que prioriza el beneficio económico sobre la vida humana. Las corporaciones farmacéuticas protegidas por los entes reguladores son las verdaderas culpables. Como bien señala la audiencia, el capitalismo neoliberal extremo es incapaz de gestionar estas crisis. Al contrario, las fomenta. La lógica de reducir el Estado y dejar todo al mercado es letal. Vemos cómo se crean dependencias a sustancias peligrosas desde la juventud. Todo por el negociazo que representa para unos pocos. Te solucionan el dolor momentáneo para esclavizarte de por vida a un medicamento. ¿Por qué se autoriza esto? Por puro corporativismo y avaricia. Nos engordan y nos enferman como ganado para luego exprimirnos los bolsillos. Me asombra ver la televisión estadounidense saturada de anuncios de fármacos. En sistemas de salud pública, como aquí en Canadá, el gobierno evita el gasto innecesario en medicinas. Pero en la salud privada, el objetivo es venderte la enfermedad y la cura. Basta cruzar la frontera a Búfalo para ver cómo el paisaje urbano está tapizado de ofertas de medicamentos. Es el síntoma de una sociedad enferma. Y en los supermercados todo es azúcar y procesados, un pasaporte directo a la diabetes. Es un sistema diseñado para el lucro a costa de la salud, y nadie se pregunta seriamente por qué la población se reduce.
La infertilidad masculina ha aumentado un 60% en las últimas décadas. La calidad y movilidad de los espermatozoides cae en picada, incluso en jóvenes sanos. Microplásticos, antibióticos, es una suma de factores ambientales y dietéticos que atacan nuestra biología. Es un plan que, intencional o no, resulta en una reducción poblacional efectiva. Superbacterias, virus nuevos, crisis de opioides, cáncer y caída de la natalidad. Como dice el viejo refrán mexicano, que encierra mucha sabiduría política, entre menos burros, más solotes. El sistema parece operar bajo esa premisa malthusiana. En la encuesta que realizamos, la mayoría de ustedes, ciudadanos conscientes, coincide en que esta será la próxima gran amenaza global. Solo una minoría cree que es una exageración. La realidad es terca y los datos están ahí para quien quiera verlos. Si este análisis de la realidad política y sanitaria ha sido de su interés, los invito a seguir la transmisión en vivo de lunes a viernes en los canales de José López. Suscríbanse, compartan esta información vital y participen en el debate. Los espero. Los